Bienvenidos a la Universidad Continental, soy el docente Cristian Nakazone Vega de la asignatura de Introducción a la Investigación de Operaciones. Vamos a ver como tema 3 la resolución de modelos de programación lineal mediante el método algebraico o llamado también método simplex. Para ello, vamos a explicar en qué consiste el método simplex. Anteriormente habíamos visto que los modelos matemáticos se pueden resolver mediante el método gráfico si es que el modelo matemático tiene dos variables. ¿Qué pasa cuando el modelo matemático tiene más de dos variables? Ya no se puede resolver mediante el método gráfico. Para ello, nosotros recurrimos a este método llamado el método simplex. Pasos del método simplex. Si bien es cierto, el método simplex tiene 7 pasos y estos pasos probablemente puedan resultar un poco dificultosos, vamos a ver con un ejemplo paso a paso cómo se resuelve un modelo de programación lineal mediante este método. Primer paso, establezcase la tabla inicial simplex. Segundo, selecciónese la columna pivote. Esta es la columna con el número positivo más grande en la fila inferior C-Z de la tabla inicial simplex, obviamente. Esta se convierte en la nueva variable de la solución, la variable que ingresa. 3. Selecciónese la fila pivote. Esta es la fila con la razón más pequeña del valor del lado derecho dividido por el valor de la columna pivote del paso anterior. Úsense solo números positivos. Esto nos da información de qué variable es la que sale. 4. Enciérrese en un círculo el elemento pivote, que es la intersección entre la fila y la columna encontradas en los dos pasos previos. Paso 5. Conviértase al elemento pivote en un 1. Hágase esto dividiendo cada valor de la fila pivote entre el valor pivote. Ingréses esta fila en una nueva tabla. 6. Genérense las demás filas de la nueva tabla con ceros en la columna pivote. Esto se hace multiplicando la nueva fila del paso anterior por el negativo del elemento en la columna pivote. El resultado será sumado a la antigua fila. Introdúzcase esta nueva fila revisada en la nueva tabla y continúese este procedimiento en cada fila de la sección central de la tabla. Por último, el paso 7 es la prueba de optimización. Verificamos que en la última fila C-Z los valores sean menores o iguales que 0, habremos encontrado entonces la solución óptima. De no ser así, volveremos al paso 2. Probablemente todo lo que acabo de dar lectura sea un poco confuso inicialmente, pues ni siquiera conocemos cómo es la tabla inicial simplex. Para ello, citando el ejemplo que nos ha venido acompañando tanto en el tema 1, que era el planteamiento del modelo, como el tema 2, que era la resolución del modelo por el método gráfico, vamos a resolver este ejercicio también por el método simplex. Ramón resultó ganador de la lotería en junio. Decide invertir en la bolsa de valores $50,000. Piensa comprar acciones de una empresa minera y una empresa de servicios, aunque una meta a largo plazo es obtener los máximos rendimientos posibles. No ha dejado de lado el alto riesgo que implica la compra de acciones. Se asigna un riesgo de 1 al 10 a cada una de las dos acciones, como se muestra en el cuadro inferior. El riesgo total del portafolio se encuentra multiplicando el riesgo de cada acción por los dólares invertidos en ella. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, el cuadro que nos da información del rendimiento, que es lo que pretendemos maximizar, y del índice del riesgo, el cual no debe ser 6 veces más del total invertido, que es $50,000. ¿Sí? Además, no se puede invertir más de 30,000 en la empresa de servicios. Teniendo el modelo matemático en color negro, vemos pues que estamos asignando X, los dólares invertidos a la empresa minera, Y, los dólares invertidos a la empresa de servicios. Y nuestro modelo matemático quedará pues en función al rendimiento de las acciones, 10 por cada dólar invertido en X más 6 por cada dólar invertido en Y, y las restricciones se encuentran en la parte inferior, ¿no? Lo total invertido
X más Y no debe superar los 50.000, el índice de riesgo no puede superar los 300.000 y lo invertido en la empresa de servicios Y no debe superar los 30.000. Cada una de las inversiones no puede tomar un valor negativo, mayor o igual que 0. En el lado derecho vamos a ver el modelo estándar. El modelo estándar en realidad consiste en transformar, en convertir cada restricción del tipo menor o igual en una igualdad. ¿Cómo se logra esto? Se logra añadiendo una variable S llamada variable de holgura. Para la restricción 1 entonces quedará X más Y más variable de holgura S sub 1 igual a 50.000. Para la segunda restricción 8X más 4Y más variable de holgura S2 igual a 300.000 y para la restricción 3 Y más S sub 3 igual a 30.000. Además, estas variables de holgura también deben de ser mayores o iguales que 0 y las podemos incluir además en la función objetivo, como ustedes lo pueden visualizar ahí, con un coeficiente de 0 para que no altere el valor final. Esto en realidad es un propósito inicial para, en función a esta información, como ustedes ven ahí el modelo estándar, yo pueda establecer la tabla inicial simplex. La tabla inicial simplex tiene la estructura que ustedes pueden ver en el lado derecho, siendo la primera fila de la letra C los coeficientes de la función objetivo. Si nos fijamos en el modelo estándar, será 10x más 6y más 0s1 más 0s2 más 0s3 y esos vienen a ser los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? En la parte central vamos a ver que estamos citando VB corresponde a variables básicas. Quiere decir que son las variables solución de mi modelo matemático. Como nosotros no tenemos inicialmente la solución, sino es interés nuestro obtener al final esta solución, nosotros vamos a considerar dentro de las variables básicas estas variables de holgura S sub 1, S sub 2, S sub 3. S sub 1 hace referencia a la restricción número 1. Es por eso que ahí podemos ver en la parte central los coeficientes de la restricción 1. 1x, 1y, 1s1 igual, y lo que corresponde al lado derecho, 50.000. ¿Sí? La última columna. De la misma forma, S2 me dará la información de la restricción número 2, como ustedes pueden ver ahí en la tabla, y S3 me da información de la última restricción, que viene a ser Y más S3 igual a 30.000. En la parte inferior, donde vemos la fila Z, esta fila, los valores de esta fila se obtienen multiplicando la columna C, la primera columna, que es la columna C, dado por los coeficientes de la función objetivo de las variables básicas, multiplicadas por los valores de cada columna. Por ejemplo, el valor de 0 que yo que se encuentra dentro de un círculo, se ha obtenido al multiplicar 0 por 1 más 0 por 8 más 0 por 0. Los tres valores de la columna C por los tres valores de la columna X. Finalmente, la fila C menos Z nos indicará cuándo terminamos nosotros nuestro ejercicio, cuando todos los valores de esta fila sean ceros o negativos. C menos Z, como indica, será la diferencia de la primera fila C menos los valores de la fila Z, de tal forma que 10 menos 0 nos dará 10, 6 menos 0, 6, y los demás valores serán 0 menos 0, 0. Muy bien, teniendo nosotros nuestra primera tabla simplex, que la vemos nosotros en la parte superior izquierda, vamos a ir al paso 2. El paso 2 corresponde a identificar la columna pivote. La columna pivote se identifica encontrando el mayor valor de la última fila C menos Z. Como podemos ver ahí nosotros, en la última fila C menos Z tenemos los valores 10, 6, 0, 0, 0. El mayor valor es 10, de tal forma que esto me indica que la columna X viene a ser la columna pivote. Es por eso que está sombreada en color amarillo. Nos indica además
cuál es la variable que entra a ser variable básica o variable solución. El paso 3, que lo vemos en el cuadro que se encuentra abajo, es identificar la fila pivote. Para identificar la fila pivote, tenemos que dividir el valor del lado derecho entre el valor de la columna pivote. De tal forma que nosotros vemos ahí 50.000 entre 1, 300.000 entre 8 y 30.000 entre 0, que nos va a dar en realidad un valor indefinido o indeterminado. De los resultados, que vienen a ser 50.000, 37.500 e indeterminado, nosotros vamos a escoger el menor. El menor nos indica cuál es la fila pivote y además nos indica cuál es la variable que sale de la columna de variable básica, que en este caso viene a ser S2. Muy bien, el paso 4 viene a ser identificar el elemento pivote. Habiendo identificado en el paso 2 la columna pivote, en el paso 3 la fila pivote, la intersección de ambos nos dirá cuál es el elemento pivote, que en este caso pues es el número 8. Nos dice el paso siguiente que a partir de haber identificado el elemento pivote, lo vamos a convertir en un 1. Fíjense que de manera bastante sencilla estamos llegando al paso 5. ¿Sí? ¿Cómo convierto yo el valor de 8 en 1? Simplemente a toda esa fila, que viene a ser una ecuación, ustedes recuerdan, es una ecuación, voy a dividir a toda esa fila, que es la fila 2, entre 8. De tal forma que dividiendo todos los valores de la fila 2 entre 8, yo voy a obtener como elemento pivote 1. Además, recordando que para la segunda tabla simplex, yo tengo una variable que entra como variable básica, que era la variable x, y una variable que sale de la variable básica, que era la variable S2. Es por eso que hemos reemplazado el valor de x, hemos sustituido el valor de x a la variable S2. Obviamente, la variable x ingresa con su coeficiente dentro de la función objetivo, que es de 10. Dividiendo la fila pivote entre 8, vamos a tener que 8 entre 8 es 1, 4 entre 8 es 1 medio, 0 entre 8 es 0, 1 entre 8 1 octavo, 0 entre 8 0 y 300.000 entre 8 37.500. Muy bien, el paso 6 consiste en llenar las filas restantes que han quedado, tanto la nueva fila 1 como la nueva fila 3. Recordemos que ya habíamos ingresado los datos de la nueva fila 2 dividiendo la fila 2 anterior entre 8. El paso 6 consiste entonces en hacer operaciones entre filas con la finalidad de obtener dentro de los valores de la columna pivote ceros. ¿Cómo se logra esto? El paso decía, ¿no? Multiplicar por el negativo de la columna pivote a la nueva fila ingresada, que en este caso es la nueva fila 2. A ese resultado le sumas la fila anterior. ¿Cómo obtengo estos valores? Por ejemplo, para obtener los valores de la nueva fila 1, yo diré la fila 1 anterior más el negativo del elemento en la columna pivote, que es 1, su negativo menos 1, que va a multiplicar a la nueva fila 2, que era la fila que ya teníamos inicialmente. En la parte superior podemos ver cómo obtenemos este valor. Miren, dice ahí 1, que es el valor de la fila 1, menos 1, que es el valor de la nueva fila 2, nos da 0. Vemos pues entonces que el valor en la columna X de la fila S1 va a ser 0. Y así con los demás valores. Vean, 1 menos 1 medio, 1 menos 0, 1, 0 menos 1 octavo, 0 menos 0, 0, y el valor del lado derecho también, que será 50.000, que es el valor de la fila 1, menos 37.500, que es el valor de la nueva fila 2, nos dará 12.500. De la misma forma que hemos procedido a llenar la nueva fila 1, haremos la operación con la nueva fila 3, ¿sí? Que viene a ser la operación de fila 3 más el negativo, que en este caso, bueno, le hemos puesto menos 0, en realidad 0 no tiene signo, menos 0 que multiplica a la nueva fila 2. Entonces, si nos damos cuenta, la nueva fila 3 va a ser igual simplemente a la fila 3 anterior.
y trasladaremos los valores 0, 1, 0, 0, 1, 30.000 a la nueva tabla 2. Ahora, ¿cómo obteníamos los valores de Z? Los valores de la fila Z se obtienen multiplicando los de la columna C, que es la primera columna, por cada una de las columnas. Ahí, por ejemplo, he puesto cómo obtener ese valor de 5, es 0 por 1 medio más 10 por 1 medio más 0 por 1, dándonos como resultado 5. Así hemos obtenido en la fila Z también el valor de 10, el valor mencionado 5, 0, 5 cuartos, 0 y 375.000. Finalmente, la fila C menos Z, como mencionamos hace un momento, es la diferencia entre C menos Z. 10 menos 10, 0. 6 menos 5, 1. 0 menos 0, 0. 0 menos 5 cuartos, menos 5 cuartos. Y 0 menos 0, 0. Muy bien. Para la prueba de optimización, verificamos que en la última fila C menos Z, todos los elementos tengan que ser ceros o negativos. Como vemos ahí, obtenemos el número 1. Como tenemos el número 1, volvemos al paso 2. Miren, para la tercera tabla simplex, obviamente aquí resumo de manera rápida que la columna pivote es la columna Y, porque tiene el valor más grande que es 1. La fila pivote vendrá a ser la fila S1, ya que la división del lado derecho entre cada elemento de la fila de la columna Y nos va a dar el menor valor. En este caso, 12.500 entre 1 medio es 25.000, 37.500 entre 1 medio es 75.000 y 30.000 entre 1, 30.000, siendo el menor resultado 25.000. La intersección es el elemento pivote. ¿Qué hacíamos con esta intersección que es el elemento pivote? Lo convertíamos en un 1. ¿Cómo hacemos ello? Dividiéndolo entre 1 medio o lo que vendría a ser lo mismo multiplicándolo por 2. ¿Sí? Teniendo entonces 0 por 2, 0, 1 medio por 2, 1, 1 por 2, 2, menos 1 octavo por 2, menos 1 cuarto, 0 por 2, 0, y 12.500 por 2, 25.000, datos de la fila 1. Vean además que en la tabla inferior ya hemos reemplazado la fila S1 con el valor de Y. Y además con las operaciones que ustedes pueden ver ahí, podemos verificar pues que ya se están llenando de manera sencilla las dos filas restantes. Finalmente, para verificar, para comprobar si ya hemos terminado, verificamos en la última fila C-Z si todos los valores son ceros o negativos. Tenemos 0, 0, menos 2, menos 1 y 0 y verificamos que ya hemos culminado con el ejercicio. La interpretación entonces de estos resultados será de la siguiente forma. ¿Cuál será el valor de X? El valor que se encuentra en la columna del lado derecho. X viene a ser 25.000. Y vendrá a ser también 25.000. S sub 3 vendrá a ser 5.000. Y Z será 400.000. Y así nosotros culminamos con este ejercicio por el método simplex. Muchas gracias.